Gracias, Bárbara. Así es, Michael y yo estamos muy complacidos, como cada semana, de tener el privilegio de poder conversar con la psicoterapeuta Marta Beato, quien ya es parte de esta familia extrema y siempre comparte a la perfección estos temas tan interesantes como el que tenemos hoy, Michael. Sí, este es un tema que le agradezco a producción que me hayan sentado aquí, porque yo soy un consumidor de la literatura francesa del siglo XIX. Y esa literatura es experta en eso, experta en buscar esas oscuridades del ser humano. Exactamente. Pero hoy, Caroline, eso se ha potencializado. ¿A qué se debe que vivamos en una sociedad tan enferma, tan dañosa? A mí me tan encanta con fea, la fuerza que tú lo dices. sí. Señores, vamos a hablar de la miseria humana. Sí, la miseria humana. Pero primero hay que explicar qué es la miseria humana, porque la gente escucha el concepto y cuando relaciona miseria a lo económico directamente. Claro, miren, primero tenemos que ver el vocablo miseria, deriva del significado de la palabra miseria, es desgracia o infortunio. Así que cuando una persona está en la miseria, está en una situación de desgracia o de infortunio. Y cuando hablamos de miseria, generalmente estamos hablando de necesidad. Pero esa es la miseria material. Hoy vamos a hablar de la miseria humana, y aquí no es un tema de necesidad, aquí es un tema de intención. La miseria humana es aquella que se manifiesta cuando las personas en sus actuaciones recurren a artimañas, a manejos, ¿verdad?, para lograr cosas y tienen una carencia de valores, de conexión con los demás, de empatía con el otro. Entonces recurren a todos los recursos que puedan, no solamente para conseguir lo que desean, sino que además hay una satisfacción con generar algo negativo para el otro. Daño. Sí. Hay saña, o sea, qué bueno que le pase. Qué bueno que hay deseo de que el otro sufra. Está bien, ella se lo merece. Qué fea está esa Sí, mujer hoy. sí. Y si, por ejemplo, estás bien y estás bonita, entonces digo, sí, tú la ves bonita, pero tú no sabes quién es ella, porque tengo la necesidad. El que es así tiene la necesidad de rebajar al otro, de rebajar la condición humana, de quitarle la dignidad al otro. Eso es miseria humana. Y hay gente que se maneja desde ese lugar. La envidia, los celos, el triunfalismo, ¿verdad? La vanidad. La vanidad, todo eso son los hijos de las miserias humanas. Hay casos en el que una persona quizás pudiente económicamente se autocastiga o a su mismo entorno en relación a su estilo o condiciones de vida. Mucha gente que lo ve cerca dice que qué miserable. ¿Es esto también parte de la miseria humana? Generalmente el que es miserable económicamente pudiera estar mostrando una faceta, pero es más de ahí. Y afecta a su entorno también porque lo somete precisamente a ese mismo castigo. Bueno, eso es lo más importante, creo yo. Que quien es así, como carece de valores y carece de conexión con los humanos y de respeto a la condición humana, entonces afecta a todo el que está cerca, porque todo lo que tiene para el otro viene desde un lugar oscuro, viene desde un lugar donde no hay luz. Todo lo que hace por el otro viene desde o el deseo de dañar, o te lo voy a dar pero no te lo mereces, o te tengo que rebajar porque tú no te mereces estar en el lugar que estás o creerte lo que eres, aunque tú te hayas destacado, déjame decirte que tú tienes esto. Y es una necesidad de que el otro se sienta mal, o de rebajar al otro, o de ponerlo en condiciones realmente denigrantes. Lo que provoca en el corazón humano ese deseo de dañar, ¿qué es? ¿Cuál es el impacto que yo recibo para luego volverme un miserable? Sí. Bueno, señores, ustedes saben que nosotros aquí en este planeta convivimos personas con diferentes estados de conciencia. Hay gente con una conciencia muy primitiva,
que su orientación en la vida es a comer, beber, tener sexo, Sí. que esa es la vida. Y bueno, y eso es la vida, comer, beber, tener sexo. Lujiar, dicen en La Vega. Sí, las necesidades Bainear. básicas. Eso son un nivel de conciencia. No estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal. Eso se llama una conciencia más primitiva. Hay personas con una conciencia más orientada a lo material. Entonces, su orientación es a generar ganancias, a producir. Y esa es su orientación, su nivel de conciencia va ahí. Hay otros que su nivel de conciencia es más a la conexión con los demás, ¿verdad? A la valoración del ser humano, al valor de los sentimientos. Entonces, hacia ahí se va a orientar. Pero, ¿cómo se vence la envidia? Yo soy envidioso, pero ¿cómo venzo yo eso? Yo no quiero ser envidioso. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es reconocerlo. Ya el hecho de que una persona diga yo soy envidioso, ya por ahí podríamos encontrar como un hilito por donde ayudarlo a superarla. Pero lo que pasa es que la mayoría de los envidiosos no dicen que eso es envidia. No lo reconocen, claro. Dice que eso es injusticia, que no es que yo quiero lo tuyo, pero que si tú lo tienes porque yo no lo tengo. O dicen que es celos, porque muchas veces la envidia se disfraza de celos, de que tú crees que es injusto, pero lo que hay detrás es ese sentimiento oscuro que se llama envidia. Se habla mucho de estas cosas. Miren, hay emociones que son negativas, tristeza, rabia, dolor, son negativas. Que son normales en algún momento Son del ser determinado humano. en el ser humano. Pero hay emociones que son destructivas. Y eso es diferente. ¿Y cómo distinguimos entonces de esa emoción de dolor de un momento, de a lo mejor no estoy conforme a que ya llegue a ser destructivo a ese punto? Claro, la clave está en la intención. Por eso esa palabra es tan importante. Cuando tú tienes una tristeza por un dolor, por una pérdida, porque te deprimes, o hasta porque te crees víctima, eso es negativo. Ahora, cuando tú tienes ira y quieres destruir, ya eso es destructivo. Cuando tú tienes un triunfalismo, que porque tú ganaste, que porque tú tienes el primer lugar, quieres restregárselo en la cara a los demás, quieres humillar a los que no lo tienen, ya ahí hay una intención de dañar, ¿entiendes? Cuando tú, yo puedo admirar tu belleza, tu cuerpo, qué linda, eso es perfecto, pero cuando yo digo, pero ¿y por qué ella y yo tenemos lo mismo? ¿Pero y qué? ¿Y qué es lo que le encuentran? Ya ahí hay una intención, ya ahí hay algo que no es sano. Entonces tú te das cuenta que eso es parte de las miserias humanas. Y cómo eso se está convirtiendo en algo cotidiano y normal entonces en nuestra sociedad en la actualidad. Es que hay muchas personas que ni siquiera saben de qué se trata todo esto y entienden hasta que eso es normal. O sea, generalmente la gente... ¿Es tratable médicamente esto? O sea, Mira, para trabajar la condición humana, buena pregunta. Claro que se trabaja psicológicamente, pero también hay que pasarlo a un plano espiritual. Si tú no eres una persona que tienes un sentido de trascendencia, si tú no eres una persona que entiende que tenemos un espíritu y que realmente, aunque los bienes materiales son importantes, pero que el verdadero valor está más allá. Si tú no puedes distinguir lo que es esencial de lo que es accesorio, tú no estás en condiciones, pero claro que se requiere algún desarrollo espiritual, alguna conexión con algo más trascendente para tú querer ser mejor. Hola, buenas tardes. Hola, Es un placer. ¿Con quién converso? con María Alcántara de New York. Adelante. Muy bien. Marta Beato nos acompaña hoy. Sí, primero quiero darle un pedacito de reconocimiento a Telemicro por la gran labor que hicieron con ese espectáculo. Hermoso. Es esencial, espectacular. Gracias, Hermoso. Gómez. Y mi pregunta a la doctora es, ¿cómo se puede tratar, cómo se puede corregir una persona que sea envidioso, que sea mísero? ¿Qué usted recomienda que esa persona pueda corregir esa forma de ser? Generalmente el que tiene envidia, lo primero es que tiene que tomar conciencia. Tú tienes que ayudarlo a que tome conciencia de que eso que está sintiendo no es bueno, no le hace bien, y no le hace bien a él o a ella. En la medida en que la persona toma conciencia de que eso no le hace bien, está mucho más dispuesto a trabajarla. Entonces, hay todo un plan de trabajo en donde la persona puede identificar
por qué es así, en el fondo cuáles son los sentimientos de inferioridad que tiene, cuál es su lado oscuro, porque todos tenemos un lado de luz y un lado de sombra. La clave está en que tú sepas cuál es tu lado de sombra para que lo manejes, ¿verdad? Y que te des cuenta que te metiste en la sombra y que puedas salir de ahí. Entonces, cuando una persona reconoce que lo que siente es envidia, ya dio el primer paso para empezar a trabajar en esa Y dirección. luego lo reconoció. Lo Ok. reconoció, entonces tiene que empezar a hacer una serie de cosas para ir disminuyendo ese sentimiento, para ir bregando con ese sentimiento. Y en ese sentido ayuda mucho si la persona tiene alguna dimensión espiritual, alguna práctica espiritual, en donde tiene que inclusive perdonarse a sí mismo por eso que está sintiendo hacia el otro. Y tiene que tener una serie de acciones que tú se las vas indicando para que vaya trabajando esa limitación. La persona tiene que tener mucha conciencia, tiene que inclusive muchas veces declararlo, no a todo el mundo, pero tiene que ser capaz de decirle a alguien más cercano, mira, es que de verdad yo siento envidia. Y ese es tu aprendido, es una conducta aprendida, ¿de dónde surge? O sea, Bueno, la verdad que estamos entrando en temas interesantes. Esa es una conducta que más que nada tiene que ver con carencias que se traen desde la infancia. Sí. Temas no resueltos en tu infancia, en donde tú aprendiste, ¿verdad? Que no era justo que otro tenga lo que tú no tienes y que entonces cualquier cosa que tú le hagas, tú te lo tienes derecho a hacerlo porque eso es injusto. O donde tú viste a tu mamá hacerlo, donde tú viste a tu papá comentarlo. Entonces tú tienes permiso de tu figura de autoridad o de la novela en donde la mala triunfa. La que hace artimañas para lograr lo que desea triunfa y es bonitísima. Entonces es un modelo que tú quieres seguir. ¿Usted recomienda cuando hay un problema de miseria humana que ese problema lo resuelva quién? ¿A qué tú te refieres? Un coach. cuando tenemos psicólogo. en la casa una Mira, persona no. que identificamos Sí, muy bien, que no. necesita No, ayuda, entiendo ¿dónde ese quién lo problema. llevamos? Si la persona quiere ir, primero si quiere ir, yo creo que tú tienes que buscar a alguien que tenga manejo de esto. Con todo el respeto, no todo coach Por puede eso entrar en esas aguas. Por eso se lo digo. Yo recomendaría un psicólogo y con una especialidad clínica, porque ahí entra también el tema de la mente, de qué está pasando en esta mente. Y quizás pudiéramos estar inclusive frente a alguien con rasgos de psicopatía, que será un tema de otro encuentro de estos, ¿verdad? Esa gente que no le duele lo que le pasa a los demás, esas personas que lo quieren todo, son egocentristas, lo quieren todo para ellos y de verdad ni siquiera se inmutan por el sufrimiento de otros, esas personas que dañan y no tienen sentimiento de culpa, ¿verdad? Ya ese tipo de condición tiene que ser tratada por un psicólogo clínico y generalmente hay que derivarlo a un psiquiatra. Yo esta mañana me levanté impactado porque en Higüey un pastor Sí. con una larga carrera pastoral Sí. mató a su esposa. La mató. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que está pasando en el espíritu humano que hay tantos sentimientos huracánicos? Eso es hoy, porque eso... Las causas son multifactoriales. Sí. Quiere decir que son muchos los elementos y no hemos logrado tener más éxito porque generalmente nos enfocamos en uno o dos de los factores y habría que abarcarlos todos para poder trabajar esto, porque eso va desde una falta de manejo del impulso, desde ahí va hasta un vacío de valores. Es una condición grande. Por ejemplo, en ese pastor, con todo el respeto, ¿verdad? Porque jamás voy a hacer un diagnóstico. Claro. Pero en ese pastor yo diría que ese hombre seguro que tiene valores espirituales, seguro que tiene valores morales, seguro que tiene muchas cosas que exhibir, pero hay algo que es ya biológico, que es
hay una estructura en tu cerebro que se llama la amígdala. No está en la garganta, está en el cerebro, que tiene que ver con las reacciones ante los eventos. Entonces, cuando una persona no sabe esto, puede un impacto emocional, algo que no pueda manejar, le puede disparar su amígdala y esa persona va a hacer cosas no desde la razón, sino desde la conducta animal, desde la conducta de defensa. Yo me atrevería, yo le daría el beneficio de la duda, porque si es un pastor, probablemente vamos a escuchar cosas buenas de él, acciones que tuvo, pero igual tenemos esa dimensión que es esa parte animal, esa parte de los impulsos, esa parte de las emociones que nos hacen muchas veces no pensar y tú sabes que no te convenía, pero lo hiciste porque es un impulso emocional. Entonces probablemente, y ahí la razón no funciona. Cuando eso pasa, señores, la razón no funciona. No le diga de que espérate. No, ya esa persona está fuera del control racional. Por eso es tan importante la educación emocional. Pero eso es la inteligencia emocional, pero ese es uno de los factores, ese no es el único. Lo que pasa es que tenemos que irlo viendo Son uno a muchos, uno. claro. A modo de conclusión y recomendación final, ¿qué podríamos decir? Bueno, volvamos al tema de la miseria humana. Señores, todos tenemos que estar pendientes de que si no manejamos nuestras intenciones, de que si no cultivamos nuestros valores, de que si no alimentamos el espíritu, que no tiene que ser con religión, puede ser con religión, pero el espíritu se alimenta de muchas otras cosas. Todos nosotros pudiéramos caer en conductas que son propios del que tiene mucha miseria humana. O sea que todos tenemos que cuidarnos de eso y tenemos que protegernos, porque generalmente cerca de nosotros tenemos personas que funcionan desde ahí. Muchas gracias, Marta. A ustedes. Un gran placer verte. A ustedes también, y me alegro mucho que siempre nos llaman, siempre nos preguntan, nos comentan. Muchas gracias. Contactos, redes sociales. Bueno, síganme, querida Marta, y ahí está toda la información respecto de las actividades que tengo y las cosas que hago. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Bendiciones.